Este miércoles 4 de febrero es una fecha fatídica para Venezuela, pero sobre todo para la democracia latinoamericana. Se está recordando justamente el día, las horas, los momentos en que un gobierno electo por el pueblo trata de ser derrocado por un grupo de militares que estaban planificando sacar del poder a Carlos Andrés Pérez, para ese entonces el presidente de Venezuela. ¿Qué pasó en esos momentos críticos? ¿Cómo fue que Carlos Andrés Pérez salió del aeropuerto, pudo llegar al Palacio de Miraflores? ¿Cómo pudo salir del Palacio de Miraflores después en medio de una balacera para llegar a un canal de televisión y transmitir un mensaje? Bueno, tengo para ustedes a un invitado especial que estuvo al lado de Carlos Andrés Pérez, que estuvo con Carlos Andrés Pérez de regreso de Europa, donde se encontraban en esa oportunidad, y que presenció los momentos críticos de todo lo que pasó ese día, al lado de Carlos Andrés Pérez y justamente de la gente que le rodeaba. Se trata del vicealmirante Carratú Molina, Mario Iván Carratú Molina, bienvenido. Gracias, Julio César. Que a la postre era el jefe de la Casa Militar. Entiéndase la seguridad mayor que tiene el presidente de Venezuela. Y el único militar que dependía directamente del presidente de la República. Sí. ¿Eso le daba un rango por encima del ministro de la Defensa? No, no por encima, sino que a la competencia de como de Casa Militar no podía seguir lineamientos del ministro de la Defensa como militar, que era yo en ese momento. Directamente del presidente. Quisiera comenzar, como dice el refrán, por el principio. Ustedes están en Europa, están en Suiza. Regresan de Suiza. ¿Alguna sospecha para ustedes, el presidente, de que algo malo estaba pasando en Venezuela, que se estaba fraguando un golpe? Sí había sospecha a nivel nacional. ¿Desde cuándo? Desde 1983, Viernes Negro. Comienza la conspiración en el ejército venezolano en manos de los oficiales que eran tenientes coroneles en ese entonces. ¿Quiénes eran? Ochoa Antich, Santiago Ramírez, Elías Daniels, un general Jun, el general Heinz Spurra, que fue el que me contó personalmente. El que fue director de la DICIP. Que fue director de la DICIP, pero él se retiró. Él le dijo a ellos en una tarde en el círculo militar que se reunieron para organizar la conspiración a ese nivel. Él se retiró y le dijo a estos oficiales que no contaran con él para este asunto. Claro, 1983. Estamos hablando de una serie de años y eventos políticos. 9 años antes del golpe de 1992. Dos presidentes, Luis Herrera, Lucinchi, después viene el presidente Pérez, pero después de eso hubo la noche de los tanques, 8 tanques que hacen preso al presidente encargado, Simón Alberto Consalvi, fallecido en su despacho en Carmelitas. Eso tampoco se analizó como debía ser. La insubordinación de la Policía Metropolitana dirigida por Bernal, comisario de Freddy Bernal, que fue alcalde de Caracas y ahorita una gran ficha. El Caracazo. Y una serie de eventos internos en las Fuerzas Armadas. El almirante Gruber le envía una carta muy fuerte a todos los coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas venezolanas que el presidente tuvo conocimiento. El 6 de enero del... ¿Qué decía esa carta? Donde el almirante Gruber ponía de relieve una serie de incomodidades y de situaciones incomprensibles desde el punto de vista militar y político, porque el problema, déjame hacer un inciso aquí, muchas personas dicen que el militar no puede ser político, el militar no puede ser partidista, pero el militar tiene que conocer la política porque hace política como militar. No política de partido, de elecciones. La guerra es un hecho político, la defensa es un hecho político. Seguir la política de defensa del Estado venezolano es un hecho político. Entonces el militar tiene que conocerlo de la política. ¿Qué ocurre? El almirante Gruber le manda una carta al presidente. El presidente la leyó conmigo, noviembre del año 91. ¿Qué le dice específicamente en la carta? Le dice que la Fuerza Armada hay un malestar creciente por la corrupción y los hechos ilícitos que estaban ocurriendo a nivel nacional y que le pedía, o le imponía, le exigía un cambio de la conducta de gobierno hacia los sectores de corrupción a nivel general en el país. El presidente Pérez en esa oportunidad me llamó, leímos la carta entre él y yo, y me dijo, este almirante tiene razón lo que está diciendo. Yo le dije al presidente, sí, tiene razón, pero la manera como se conduce ese almirante no es la manera como se conduce un militar en un sistema democrático. Él ha debido pasar por el órgano regular, llegar al ministro de la Defensa y después el ministro de la Defensa habla con usted o usted lo llama.
pero no una carta, como sea, personal, pero sin dar la cara. Yo me temo que vamos a dejar muchos aspectos importantes que relatar, pero yo quiero volver al momento que ustedes están en Europa, regresan. Ya me contestó que ustedes venían sin saber que había una conspiración en marcha en ese momento en Venezuela, que ya estaban rodando los tanques para tumbar a 6 de enero del 92, sí, exactamente lo que tú estás diciendo, este es importante, este puntico. 6 de enero del 92, el presidente reúne el Gabinete de Seguridad en el Palacio. El Gabinete de Seguridad son los ministros del área de seguridad, interior, defensa, alto mando militar, policías, DICIP, inclusive defensa civil. ¿Cuál es el motivo de esa reunión? Para conocer y ordenar cambios de la política de seguridad, porque había un crecimiento sorpresivo en la seguridad civil, o sea, en la seguridad pública. Había problemas en ese entonces. Mucho asalto. Mucho asalto, robo y droga y denuncia y esa cantidad de cosas. Y él llama al Gabinete de Seguridad para explicarle la nueva política, porque cambiaron al ministro del Interior, que era Isa Aguirre, y recibía a Ávila Viva, que dirigía la política de seguridad interna en el gobierno de la democracia. En esa reunión, el general Heinz Espurra, director de la DICIP, le entrega al presidente un sobre de Manila, donde le dice: este es el informe de la cooperación que hay en el ejército. Como yo soy jefe de la DICIP, no puedo entrar a Fuerte Tiuna y a la Fuerza Armada. Yo se lo entrego porque usted tome las medidas, presidente. El presidente, sin leer el informe, se lo pasa al ministro Ochoa, que estaba a su izquierda, y al comandante del ejército, Remigio Rangel Rojas, general de división, que estaba a continuación. Yo estaba en la punta de la mesa. Y le dijo: a mi regreso a San Cristóbal, yo quiero que ustedes me informen qué es lo que está ocurriendo en el ejército. Al regreso de Davos, lo que recibimos fueron 20 tanques y 200 soldados intentando tomar el Palacio de Miraflores. ¿Estamos hablando del 4 de febrero? 3 de febrero en la noche, para el 4. Las tropas se movilizaron a las 10 de la mañana del día 3. El ministro de la Defensa estaba en Maracaibo. El inspector de las Fuerzas Armadas, el almirante Elías Daniels, conoció de la denuncia de la conspiración de manos o de boca de uno de los conspiradores, un mayor, novio de la hija de un general, el director de la Academia Militar, el general Delgado Gainza, y el general Remigio Rangel Rojas y el coronel Raúl Salazar. Todos ellos sabían a las 10 de la mañana. Esto parece al cuento aquel de que el esposo es el último que se entera de que su esposa está saliendo con alguien más, porque todos los militares, menos el ministro de la Defensa, sabían que había un golpe. Todo el país sabía que había una conspiración. Pues los vecinos míos me lo decían cuando yo salía de mi carro para mi cargo. Yo me refiero, la conspiración es una cosa, ya el acto de acometer las armas, la acción para tomar el poder por la fuerza. Se conocía en el ejército y en algunos sectores de la Fuerza Armada. Esa noche hubo militares, hubo generales almirantes que no estaban presentes en su puesto de mando. Vicealmirante, yo le hice esta pregunta y se la tengo que volver a hacer porque el ministro de la Defensa, parece entonces Ochoa Antich, él me confirmó algo que había dicho Carlos Julio Peñalosa, de que ya le habían dicho al presidente Pérez que habían unos talibanes dentro de las Fuerzas Armadas que estaban tratando de dar el golpe. Se referían a Chávez y compañía, y que no le hicieron caso. ¿Es cierto eso? Falso. Falso totalmente. Porque una cosa son talibanes y otra cosa es que desde la Academia Militar de 1978 se está formando la clase conspiradora de las Fuerzas Armadas venezolanas, específicamente en el ejército. Y todos esos oficiales tenían información y sabían lo que estaba ocurriendo. Si eso fuese cierto, como lo dicen estos señores, ¿por qué ascienden a Chávez a teniente coronel? Habiendo sido reprobado en el Estado Mayor. Era la oportunidad de sacarlo de la línea de mando. ¿Por qué Chávez le dan mando de tropas en los paracaidistas cuando tenía problemas? ¿Quién se lo da? El ministro de la Defensa y el comandante del ejército. ¿Quiénes eran? El general Ochoa, porque lo hizo en mi presencia, y lo hizo también el general Rangel Rojas, que era comandante del ejército. El general Peñalosa acaba de entregar al ejército en el mes de julio anterior. ¿Y por qué lo entregó? Porque no le hizo caso al presidente de la República, se le insubordinó. Y yo estaba presente en el Palacio las veces que él fue a hablar con el presidente y nunca le dijo la verdad de lo que estaba ocurriendo en el ejército. Una cosa es que a ti te digan: Julio César, parece que va a llover. Y otra cosa es que tú salgas y te consigas tremendo palo de agua. Entonces, si ellos sabían que había una cooperación, han debido articular los expedientes, sustanciar los expedientes con la denuncia, llevarlos a juicio y después decirle al presidente: presidente, aquí está la conspiración militar.
estos son los cabecillas, estos son los responsables. Eso no lo hicieron. Llega el avión a Maiquetía. Están ustedes en Maiquetía y se van a trasladar a Caracas. Quiero que en el próximo segmento nos cuente cómo fue ese episodio y qué pasó. Okay. Vamos a continuar el recuento de lo que pasó el 4 de febrero de 1992 con uno de los protagonistas acá en nuestros estudios, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Volveremos en breve.